Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de métodos de estudio para el desarrollo del pensamiento y la lengua 2. Es nuestra segunda aula virtual. El día de hoy pues tenemos estos temas para esta sesión. Vamos a hablar acerca de la alfabetización informacional. Aquí vamos a estar revisando cómo se realiza una selección y búsqueda de información. También vamos a validar fuentes. Vamos a dar un segundo repaso de APA, recordar que para poder dar sustento dentro de nuestro trabajo argumentativo, pues necesitamos hacer uso de diferentes fuentes, de diferentes autores expertos en el tema y para ello pues estamos utilizando una serie de citas y también de referencias. También vamos a tener una etapa de dudas, ¿sí? Antes de finalizar esta sesión y pues además con esta sesión con quienes se vayan incorporando, pues vamos a permitirles un espacio de reflexión como término de nuestro curso, si bien pues todavía nos faltan, ¿verdad? Días ya para terminar nuestro curso, pues sí necesitamos pues dar un cierre al mismo. Aquí tenemos esta idea acerca de lo que es alfabetización informacional, es saber cuándo y por qué necesitamos información, dónde la podemos encontrar, ubicar, cómo la podemos evaluar, cómo la podemos utilizar y comunicar de manera ética. La alfabetización y las alfabetizaciones, porque hay que recordar que encontramos diferentes tipos, sería la básica o funcional, la informacional, la digital, la matemática, la científica e incluso la emocional. En antaño no se consideraba este tipo de alfabetización, pues nos vamos a dar cuenta de que son relevantes, sí, dentro de diferentes ámbitos, pero sobre todo dentro del ámbito educativo, pues va a ser crucial. Estaría también esta alfabetización continua que va a ser a lo largo de toda la vida. Nosotros sabemos que hay actividades como saber leer, saber escribir, que no aprendemos, sí, de un día para otro, sino que por lo regular toda la vida estamos aprendiendo este tipo de actividades. De hecho, si tenemos algún tipo de postdoctorado, pues sabemos que no sabemos por completo leer, sí, o redactar un texto científico de divulgación científica, sino que necesitamos, sí, a lo largo de toda nuestra vida, pues estarlos poniendo en práctica cada uno de estos conocimientos, pues para poder mejorarlos. Aquí encontramos las estrategias de búsqueda. Son modelos, son planes o procedimientos que se emplean para la recuperación de información, descartando aquella no relevante o pertinente. Las estrategias se utilizan según la necesidad de información del usuario. Aquí encontramos los pasos de una estrategia de búsqueda. Hay que precisar el tema, hay que elegir los términos de búsqueda, hay que seleccionar las fuentes de información y finalmente, pues vamos a dar una ejecución a la búsqueda. ¿Qué serían las habilidades informacionales? Pues son competencias que cualquier usuario con una necesidad de información desarrolla desde que encuentra el material que necesita, independientemente de la fuente y del formato, hasta que hace uso de él. Se refieren a saber cómo y dónde buscar, también a tomar decisiones frente a los datos que encuentra. Aquí debemos encontrar los mejores contenidos con la mayor eficiencia en cuanto a tiempo. Nos vamos a dar cuenta que cuando estamos realizando algún tipo de investigación, si tú estás realizando, por ejemplo, un marco teórico, pues necesitas entregarlo a la brevedad posible, sí, terminar ese marco teórico y para ello pues necesitas no solamente pues hacerlo en la mejor o en el mejor tiempo, sino también con los mejores contenidos, ¿sí? Tener las fuentes pues más actuales, tener las fuentes pues más novedosas, originales, creativas, etcétera. Hay que precisar el tema. Aquí la pregunta que tendría que hacerme es, ¿qué estoy buscando? ¿Qué nivel de profundidad necesito conocer sobre el asunto de la búsqueda? ¿Busco información genérica, especializada o algo específico como una definición?
¿Qué otros temas representados en palabras o frases están relacionados con el tema que estoy buscando? ¿Existen sinónimos de lo que se está buscando? ¿Qué sé de antemano sobre el asunto? Hay que seleccionar modificadores. Aquí encontramos algunos atributos que ayudan a delimitar el tema. Por ejemplo, el periodo a cubrir, área geográfica, idioma. Cuando nosotros estamos realizando una búsqueda, por ejemplo, dentro de Google, pues aquí nos vamos a dar cuenta de que dentro de la búsqueda avanzada hay una serie de elementos como área geográfica, el idioma, ¿sí? Que nos permiten pues seleccionar un tipo de información pues mucho más selecta, ¿sí? Ya no se trata de cualquier tipo de información, sino que ya vamos identificando ciertas características. Hay que definir términos de búsqueda, para ello pues vamos a utilizar palabras clave y vamos a ver un ejemplo de búsqueda en Internet. Aquí encontramos los pasos de la búsqueda de datos en Internet. Hay que formular objetivos, hay que transformar la necesidad de búsqueda, que puede ser una idea completa. Van a fumigar mi casa, no sé qué hacer para proteger la salud de la familia y de mis mascotas. A parámetros de búsqueda en Internet, fumigación de hogar, cuidados. ¿Sí? Ya sé que dentro de esta búsqueda hay que elegir la palabra clave. En este caso ya sé que sería fumigar. En caso de que yo tenga otros datos técnicos, pues los puedo incluir. Por ejemplo, ya sé que se hace la fumigación con hidrógeno fosforado y que este hidrógeno fosforado pues recibe el nombre común de fosfina. Podría incluir esta serie de datos técnicos para que en este caso pues la búsqueda pues quede más precisa. Hay que aprovechar los motores de búsqueda. Además de escribir el término o palabra que nos interesa buscar, también es posible hacer uso de múltiples recursos para identificar información más específica. En la búsqueda de ejemplo, es posible colocar un asterisco después de la palabra insectos para ver combinaciones con la misma. Por ejemplo, coloco fumigación insectos, después un asterisco, y el buscador da por resultados insectos voladores y rastreros. Es decir, que cuando yo coloco un asterisco, se centra el buscador en esa palabra o en ese término y empieza a hacer una búsqueda en cuanto a términos y que están vinculados precisamente con esta palabra en específico, clasificaciones, etcétera. También podría colocar la fumigación es mala para, lo coloco entre comillas dobles y coloco un asterisco, y de esta forma el buscador se va a centrar en esta frase en específico. Todos los documentos van a aparecer con esta frase y por lo tanto, pues voy a tener información pues mucho más exacta. Si quieres buscar la palabra frase exacta, la vas a colocar entre comillas, por ejemplo, fumigación de mosquitos, o si olvidaste cómo se escribe una palabra, usa un signo de interrogación. Por ejemplo, puedes recordar que el término que necesitas se escribe con fos y termina con ina. Puedes escribir fos, signo de interrogación. En los resultados va a aparecer entonces la palabra más cercana de fosfina. Con un signo de más, si quieres encontrar expresiones que se combinan, por ejemplo, fumigación aérea más daño, o por medio del guión, aquí puedes eliminar algunas frases o algunas ideas que no quieres que aparezcan dentro de la búsqueda. Yo podría colocar fumigación, guión, área, y entonces pues ya no me va a aparecer si en ninguno de los textos o de las fuentes que yo encuentre este término de área. Antes de dar clic, podemos elegir el tipo de formato, si lo quiero en un formato PDF, en video, en mapa, etcétera. El idioma, la fecha y localización geográfica. De hecho, si me encuentro con un tipo de buscador que todavía no tiene estos elementos de búsqueda avanzada, pues podría colocar el tipo de archivo y también la frase, sí, o las palabras clave que me lleven a una búsqueda pues mucho más concreta. Hay que evaluar los resultados. Cualquier búsqueda te da miles de resultados ordenados de manera aleatoria o interesada.
Recordar que existe el recurso de las páginas electrónicas de pagar al buscador por indexarse en la primera posición de la lista, por lo que es necesaria la validación de la fuente y considerar las siguientes recomendaciones. Aquí están estas ideas en cuanto a criterios de confiabilidad. Hay que confiar en sitios que son conocidos, considerar las recomendaciones de las terminaciones .edu, .org y .gov. Ya sabemos que si se trata de una universidad, pues seguramente, o de un colegio, de una institución educativa, pues vamos a utilizar .edu. Si se trata de un organismo reconocido a nivel internacional o estatal, pues podríamos colocarlo o encontrarlo la información como .org o .gov si se refiere a una página de gobierno. También voy a fijar en aquellas páginas que están relacionadas con otras páginas electrónicas conocidas. Tal vez me encuentre con una página personal de algún autor, pero si este autor, pues a lo mejor tiene vinculada su página con otro tipo de páginas mucho más relevantes, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, pues por medio, sí, de esas vinculaciones que hacen con otras páginas, pues yo puedo darle una validación a la misma. Me voy a fijar en aquellos sitios que colocan el nombre del autor y las referencias a su contenido. Hay que aplicar la validación de la fuente electrónica por medio del autor y su experiencia, así como el análisis de la pertinencia de las referencias utilizadas. Voy a estar analizando de forma constante, ¿sí?, dentro de cada una de las referencias, si se trata de autores que son expertos en el tema, si tienen, por ejemplo, en general estas referencias. Por lo regular, si encuentro algún tipo de PDF que no tiene ningún tipo de referencia, pues debería de tomarlo con cuidado, ¿sí?, porque no sé de dónde proviene esa información. Me voy a fijar en aquellas páginas que se actualizan frecuentemente. Hay que validar la actualidad del texto, si fue publicado en una fecha reciente, en aquellas páginas que atienden con rapidez, si se les escribe, porque resulta que a partir de ello me puedo dar cuenta si se trata de una información que es cuidada, que es actualizada, que tienen un diseño profesional y manejable. Esto también tiene que ver precisamente con el cuidado de la página, que aclaran las normas de uso. Si estoy utilizando información que tal vez no debería de estar pues manejando pues como copia, ¿no?, o de estar diseminando la información, pues aquí debo de tener mucho cuidado, ¿sí?, de si realmente puedo compartir ese texto, ese documento, y me voy a fijar en aquellas páginas, como ya lo había mencionado, que se vinculan con otras páginas web conocidas. Aquí tenemos este ejemplo acerca de cómo nosotros podemos hacer una validación de fuentes. Nos vamos a basar en los autores, nos vamos a basar en los criterios de autor, de fuente y fecha o actualidad. ¿Cuáles serían estos elementos? Por ejemplo, si yo hago una búsqueda del autor en cuanto a su experiencia, ¿sí? ¿Cuántos libros ha publicado acerca de este tema? Si tiene una formación en el tema. Tal vez si yo estoy buscando un tema de nutrición y de repente me encuentro con un texto que me guste, pero resulta que el autor no tiene una formación en el tema, o es una formación que no tiene nada que ver, pues tendría yo que tomarlo con mayor reserva. Aquí tenemos este ejemplo. Si hice una búsqueda acerca del autor, lo busqué como tal en Google, ¿sí? Estuve buscando, pues, si tiene una formación en el tema. También estuve buscando, pues, si ha publicado algunos libros o otras fuentes acerca de ese tema. Acá tenemos, según el criterio de la fuente, de Alnet, de la Universidad de La Rioja, España. Es uno de los mayores portales bibliográficos que da acceso abierto a contenidos científicos. También, de acuerdo a la fecha de publicación, la fuente no es tan actual. Sin embargo, en su bibliografía muestra que utilizó autores que son referentes importantes del tema tratado. En conclusión, la confiabilidad del texto es media, debido precisamente a que
pues no está utilizando sí un tipo de fuente que es actual. Estaría también como recomendación, pues estar utilizando Google Académico si necesitamos texto, resúmenes y citas de revistas científicas e investigaciones. Vamos a utilizar el buscador de Google Académico. Podemos crear alertas donde se nos envía a nuestro correo electrónico de Gmail si los nuevos documentos o los nuevos textos vinculados con el tema que nos interesa. Podemos por medio de estas alertas pues tener en la menor brevedad de tiempo pues esta información. Por ello, cuando estamos realizando algún tipo de investigación, pues va a ser relevante el estar suscritos a este tipo de páginas. Otros criterios, estar utilizando la biblioteca UPAEP, estar pues revisando cada uno de los catálogos que tenemos en línea, también pues estar revisando cada una de las herramientas y de las bases de datos que podemos tener dentro de la biblioteca. También recordar que dentro de una biblioteca digital, pues ya tenemos documentos, tenemos investigaciones que fueron previamente seleccionadas y por lo tanto, pues ya no necesitamos ser tan estrictos. También estaría las tesis en línea de la UNAM, sí, sería otro ejemplo de la UAM, del IPN, entre otras universidades. Recordar que la mayoría de las universidades en actualidad pues tienen diferentes catálogos de tesis digitales. La Universidad de Navarra, por ejemplo, presenta esta página con tesis doctorales y tesinas. Estarían también pues algunas páginas que nos ofrecen bases de datos gratuitas, como por ejemplo Ese Cielo, que es manejada por la UNAM, o también estaría de Alnet, que es manejada por la Universidad de La Rioja. Esta característica que ya les había yo comentado de Google Académico, en donde te puedes registrar por medio de un correo electrónico, también se puede hacer por medio de estas bases de datos gratuitas, como Ese Cielo y de Alnet. Te puedes registrar por medio de un correo electrónico. Aquí la sugerencia es que siempre se suscriban, siempre se estén suscribiendo a este tipo de páginas y a partir de ello pues puedan realizar una búsqueda pues mucho más concreta. Y pues bueno, eso sería en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la selección y validación de fuentes. Aquí vamos a dar un segundo repaso, sí, del formato APA. Sabemos que APA pues es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Cuando yo tengo una fuente que es un libro, los datos que debo de colocar sería el apellido paterno del autor y la inicial de su primer nombre. Esto pues va a estar separado, sí, por medio de una coma. El año de publicación, sí, entre paréntesis. El título del libro, que lo voy a colocar en cursivas. También, si tuviera el número de edición, recordar que se coloca a partir de la segunda edición. El número de volumen que se coloca después del título del libro. También podríamos estar colocando el nombre de la editorial o la URL en el caso de que se trate de un texto digital. Recordar que ya no vamos a estar colocando lugar de publicación. Este sería un dato que ya no lo vamos a indicar dentro de la séptima edición. De un documento en línea vamos a estar colocando pues cada uno de los autores por medio de su apellido paterno, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. Recordar que si tiene un nombre compuesto, por ejemplo, José Luis, vamos a colocar J.L. que se refiere a las iniciales de su primer nombre compuesto. El año de publicación o la fecha de revisión, también el título del trabajo, en este caso como vemos en esta diapositiva, pues se trata de una revista. Voy a indicar el nombre de la revista en cursivas. Recordar que esto se indica cuando tienes un periódico o una revista, colocas el nombre de los mismos en cursivas. También si tuviera el número de volumen, lo voy a colocar junto al número de revista. El número de revista se coloca entre paréntesis.
también el rango de páginas en donde está ubicado este texto, este documento en línea. Recordar que P punto se refiere a página en singular y PP punto se refiere a un rango de páginas del final a URL en donde está ubicado este documento en línea. Obviamente, si yo utilicé una serie de referencias, es porque estuve colocando dentro del desarrollo, por ejemplo, de su ensayo argumentativo, pues estuvieron colocando una serie de citas. Hay diferentes tipos de citas dentro de APA. Están las citas textuales largas, las citas textuales cortas. Está la cita parentética en APA. Recordar que esta cita parentética pues la pueden utilizar dentro de citas parafraseadas, dentro de citas textuales también, y se coloca al final de la frase o la idea que es citada. Si en este caso es una cita parafraseada, es decir, cuando yo estoy explicando la información con mis propias palabras, recordar que cuando estoy citando textualmente y se trata de una cita textual corta, pues la voy a colocar entre comillas dobles. Aquí tenemos un ejemplo de una cita que da énfasis al autor. Recordar que voy a estar indicando de acuerdo a Ramírez, ¿no? De acuerdo al autor que se está citando, después el año de publicación, la frase o la idea que estoy citando y al final el número de página o el número de párrafo. Y pues bueno, aquí llegamos una etapa en la cual me gustaría que si tienen dudas, pues las puedan compartir. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta validación de fuentes o bien con respecto al formato APA. No, Pregunta, voy a subir la presentación, así es, se las voy a proporcionar y de igual forma les voy a proporcionar las diapositivas para que puedan revisar las páginas electrónicas que les coloqué pues como búsqueda de información. Y pues bueno, antes de finalizar, me gustaría que nos lleváramos esta reflexión acerca de qué se llevan del curso. Recordar que en algunos casos, pues nos llevamos un conocimiento en específico, sí, que ha sido muy importante. Por ejemplo, a lo mejor alguien se llevó pues este repaso de APAS y bien, pues ya tuvieron una materia previa en la cual ustedes pues hicieron uso del formato de citación, pues a lo mejor aquí ya lo aplicaron, ¿no? De una forma mucho más práctica. Encontramos también, pues, una serie de características, como por ejemplo del texto académico, sí, a lo mejor alguien se lleva el uso en general de, pues, una coevaluación, ¿no? Que también es muy importante, cómo es que nosotros podemos trabajar el texto escrito, no solamente de forma individual, sino también de forma grupal, cómo es que nosotros pues podemos hacer una autoevaluación de nuestros propios textos. Hay que ser también muy críticos y hay que estar revisando nuestro texto sí de forma muy detallada. Entonces me gustaría saber qué es lo que se llevan sí del curso. Alguien se podría llevar APA, ¿no? Como ya les comentaba, pues se trata de un formato de citación que es muy utilizado en la actualidad y que seguramente pues van a estar utilizando en próximas asignaturas o cuando estén elaborando algún tipo de investigación. Bien, no sé quién quiera comenzar. yo sí se puede. Adelante. Bueno, en lo personal, sí fue un repaso de cómo elaborar la referencia bibliográfica y más con la actualización, pero también lo que es hacer el ensayo argumentativo, porque a veces, bueno, yo me fui con realizar un ensayo, pero después también tuve que retomar lo que era argumentar una idea, no solamente realizar un ensayo de forma general. Entonces es lo que yo me llevo. Claro que sí. Sabemos que, como dice el Instituto Cervantes y en su texto Saber Escribir, pues se trata el discurso argumentativo de un texto que utilizamos en nuestra vida cotidiana
y por lo tanto pues debemos de hacer una buena argumentación. Muy bien, Cintia, muchas gracias por tu opinión. ¿Quién más? Hola, buenas tardes, profesora. En mi caso fue lo de las referencias APAS. En la prepa ya había tenido más conocimiento de las referencias, pero no hasta este momento que volví a entrar a la licenciatura no había volvido a recordar y las nuevas actualizaciones que tienen, ¿no? Como es la nueva edición, la última edición, y todo eso me ha ayudado mucho también respecto a nuestro ensayo. También al final de la prepa llevé un ensayo, ya había hablado de mi tema pero no lo había delimitado. Lo había delimitado bueno, cuando estuve en la prepa lo delimité en la psicología, pero ahorita lo delimité en lo que es en el empleo, ¿verdad? Porque yo hablé de la inteligencia artificial y lo que va a repercutir, ¿no? Todo lo que viene bueno, o sea, lo que viene en el futuro, ¿no? Y yo cuando hablé de ese tema en la prepa que fue como por el 2020, mi profesora me decía que a lo mejor exageraba un poco, ¿no? Por lo que iba a pasar, pero realmente lo que se está viviendo ahorita, pues es verdadero, ¿no? Y la verdad es que es un tema que la verdad me interesa mucho y lo compartí en el foro. Si alguien de mis compañeros lo puede checar, está muy interesante. Y eso es lo que me llevo del curso. Gracias. No, de que al contrario, a mí me parece muy relevante que ustedes hayan compartido pues los temas que a ustedes les interesaban. Sabemos que incluso en este caso que estás pues muy interesado en ese tema, pues puedas seguir avanzando en esta búsqueda de información. Si después pues decides continuar, ¿no? A lo mejor en una investigación pues un tanto más amplia, ¿no? Pues también se podría hacer, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia es que no se queden únicamente con los textos que hicimos, con el ensayo, sino que vayan más allá. Si quieren perfeccionar su ensayo, recordar que tenemos aquí también revistas, por ejemplo, está la revista de posgrado SUPAEP, en donde ustedes pueden empezar, sí, a realizar algún tipo de publicación, sí, recuerden que se reciben ensayos, se reciben también artículos de divulgación científica, investigaciones en general que les pueden servir precisamente pues para estar practicando, sí, para estar revisando o mejorando en general la redacción, sí. Cuando alguien nos revisa un texto escrito y pasamos por una etapa así de editorial, ¿sí? Cuando alguien está haciendo correcciones, cuando hay un corrector de estilo, ¿no? Y nos revisa cada uno de los errores y nos da una serie de, pues de recomendaciones para mejorar la escritura, pues esto sin duda tiene que ver con un texto, sí, que vamos a estar mejorando día a día. Bien, ¿alguien más desea agregar algo? Leti, no sé si quieras comentar algo. Edgar, Hola, hola. sí, Leti, adelante, te escuchamos. Hola, buena tarde, maestra. Hoy, bueno, yo quería agradecerle porque la verdad es que toda la información que brinda es bastante buena, o sea, me refiero a que se ve que la filtró y la puso muy bien y es completamente entendible. A mí sí me falta repasarle porque la verdad es que como que de repente todavía me confundo en respecto al formato APA. Bueno, sobre todo a ponerlo. Y, por ejemplo, en el tema que yo escogí, mis fuentes fueron ay, se me fue la palabra, de gobierno. Entonces, para las cuestiones de gobierno, sí, es como que distinto, algo así leí. Bueno, me puse a buscar también cómo citar fuentes de gobierno, y pues sí, que no, que hay que poner las iniciales, pero en algunas fuentes de gobierno no tienen iniciales, entonces tienes que ponerla completa, entonces una citación enorme. Pero bueno, independiente de eso, la verdad es que sí estoy tratando de corregir todos los detallitos que todavía o sea, me equivoqué o están mal para pues sí, entregar mi proyecto bien hecho. Nuevamente le agradezco toda la información que nos brinda porque la verdad es que es de mucha ayuda para no andar buscando como que cada cosita en internet porque a veces pues buscas una cosa y te aparece algo enorme y de ahí tú tienes que sacar tu propia información, ¿no? Entonces, que usted nos brinde las presentaciones es de mucha ayuda. No, ¿de qué, Leti?
A mí me parece también que pues han mejorado bastante en el formato APA. Recordar que en un inicio nos puede parecer un tanto complejo, pero conforme lo vayan poniendo en práctica va a ser mucho más sencillo. Aquí la sugerencia es que no lo dejen sí de utilizar. En ocasiones pensamos, bueno, pues ya tengo las bases de APA, entonces si lo dejan de utilizar tal vez se olvide un poco. Si ustedes lo siguen utilizando en cada una de las actividades que entregan, en las tareas que les revisan, pues van a estar aprendiendo más formas y de estar utilizando el formato APA. Entonces ahí está la sugerencia. También estar revisando, seguramente estuvieron revisando el manual de la Universidad Javeriana. Este sería un manual que yo encuentro bastante sencillo, entonces la recomendación es de estarlo utilizando. También, pues estarían algunos videos que podemos encontrar en YouTube, sí, como algunos manuales y que nos pueden servir también para estar mejorando el formato de citación, Leti. Entonces ahí están algunas sugerencias más. Bien, Edgar, no sé si deseas agregar algo. Bien, parece que no. Sin embargo, pues les agradezco bastante, sí, a todos por estar dentro de esta sesión. Muchas gracias por tomarse este tiempo. Sabemos que en ocasiones es un tanto complejo. Sin embargo, sí me parece importante el poder participar en las mismas. Esto nos sirvió también como una especie de cierre de nuestro curso, sí, como una especie de reflexión o metacognición final. Sabemos que que este tipo de reflexiones pues nos ayudan a mejorar también nuestro proceso de aprendizaje. Pues que tengan una excelente tarde, que descansen, que tengan una bonita tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego.